Seguimos con la ambición, pero como el hermano Horacio mencionaba el tema, ustedes pueden considerar que en estos versículos del capítulo de Habacuc, del 15 al 20, lo que tenemos, la descripción y dos ayes que se mencionan aquí, tienen que ver con, si bien es cierto que esa ambición de Nabucodonosor y del imperio babilónico fue lograda, fue alcanzada, pero la pérdida también les fue asegurada. Porque como vimos en la hora previa, el plan que él había diseñado, el Señor lo también hizo, el Señor hizo que ese plan fuese para vergüenza. En estos versículos que tenemos se nos describe cómo es que tal cosa el Señor la llevaría a cabo en la vida de tanto el rey como el del imperio. En la aplicación que ustedes tienen ahí en sus notas, decimos esto: el que con arrogancia se atribuye un rol que no le corresponde para violentamente abrirse paso en la vida, será juzgado por Dios y avergonzado en vez de recibir la gloria que ha buscado. Confiar en nuestra propia obra y recurrir al materialismo no es de provecho para dirección en la vida o protección en el juicio. Más bien, cada uno, reconociendo la realidad de la presencia de Dios, debe con reverencia someterse a él. El primer punto que encontramos en los versículos 15 y 16 es que la ambición lograda resulta en arrogancia que conduce a juicio. Versículo 15. Hay, una vez más, hay del que da de beber a su prójimo, agregando tu ira y ciertamente embriagándolo para ver su desnudez. A los lamentos, a los ayes que ya hemos visto, tres de ellos que tienen que ver con la idea de el robo y despojo de las naciones, la avaricia, la violencia e injusticia. Ahora se le añade otro ay por la arrogancia e impiedad. La forma en que el Señor lo pone por medio de Habacuc es muy interesante, porque cuando leemos este versículo, pensamos en lo que conocemos en nuestro contexto, en nuestra sociedad, de que el beber tiene que ver con licor, con dar algo de licor. Pero eso no es lo que está tratando de comunicar. Antes de llegar ahí, quisiera mencionar algo que sucedió en los versículos previos que tuvimos en la hora anterior. En el versículo 9 dijimos que el verbo de el que codicia, la idea es de que el que está codiciando, algo que está continuamente sucediendo. Cuando llegamos al versículo 12, hay del que edifica, dijimos que la forma verbal allí indica también continuidad. Hay del que está edificando una ciudad con sangre. Y cuando llegamos al versículo 15, también tenemos lo mismo. Hay del que está dando de beber a su prójimo, lo cual indica una vez más la continua actividad de
el rey de Babilonia, así como el imperio en general, en estar año tras año, quizás, porque duró bastante tiempo el imperio, año tras año, haciendo todo lo posible, lo necesario para continuar con el crecimiento del imperio. Cuando leemos aquí eso de dar beber a las naciones, también encontramos que habla de embriagar, agregando tu ira y ciertamente embriagándolos. El contexto demanda que la acción se interprete como algo figurativo y no necesariamente literal. Dar de beber y embriagar se usan en el sentido de castigo y juicio que Dios ejecuta sobre Israel o las naciones. El Salmo 60, versículo 3, dice: cosas duras has hecho ver a tu pueblo. Esa es la expresión de parte del salmista al Señor. Cosas duras has hecho ver a tu pueblo. Nos has dado a beber vino embriagador. Obviamente, ese contexto no implica, no está diciendo que el Señor literalmente les dio vino o bebida intoxicante para embriagarlos. Un capítulo muy importante que nos ayuda a entender esta figura es, una vez más, Jeremías capítulo 25. Voy a leer los versículos 27 y 28. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: bebed, embriagaos, vomitad, caed y no os levantéis a causa de la espada que yo enviaré entre vosotros. Ahí introduce el aspecto judicial con la espada. Y si rehúsan tomar la copa para beber, les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente vais a beber, porque he aquí que comienzo a causar mal en esta ciudad que se llama por mi nombre, es decir, Jerusalén. Y quedaréis vosotros sin castigo alguno, es la pregunta. No quedaréis sin castigo, porque yo llamo a la espada contra todos los habitantes de la tierra. Entonces, la idea de dar a beber y embriagar, ya sea a Israel, a Jerusalén o cualquier otra nación, porque precisamente el capítulo 25 de Jeremías se le dice a Jeremías que pase la copa a todas estas naciones alrededor y ellas habrían de ser embriagadas también. La idea es el juicio que el Señor va a ejecutar. Va a hacer de tal manera es que las personas quedan como que si hubiesen físicamente estado borrachos, sin ninguna sentir de reconocer y saber, percibir lo que les está sucediendo. El Señor los lleva hasta ese punto. Ahora, por el hecho de que dar a beber y embriagar a estas naciones tiene que ver con un acto judicial por parte del Señor, lo que aquí sucede es que Babilonia, viendo una vez más ese versículo 15, hay del que da de beber a su prójimo, agregando tu ira. Babilonia estaba atribuyéndose a sí misma la función de juez contra las naciones. Haber llegado a la posición de poder que alcanzó resultó en la arrogancia de adjudicarse un rol que no le correspondía. Ciertamente embriagándolos. Describe en qué consiste agregar la ira. Babilonia
asignándose a sí misma esa función de juez de las naciones, procede a castigarles, dándoles de beber y con su ira embriagándolas, es decir, ejecutando juicio contra ellos. Y el propósito, según ese versículo, de dar de beber hasta embriagar es para ver su desnudez. Una vez más, esto no tiene nada que ver con algo físico. Esto no tiene que ver con lascivia sexual. El objetivo es más bien desolación y despojo de las naciones hasta humillarlas. Aún en español, hoy día nosotros decimos que si a alguien lo despojan de todas sus posesiones, si alguien viene con un camión y le llevan, entran a su casa y le llevan todo, lo dejaron desnudo, sin nada. Y esa es la idea aquí. Babilonia, al asolar y desolar a los pueblos, contempla con satisfacción la humillación y vergüenza, es decir, entre comillas, su desnudez, y es precisamente el proceder con su propia ira lo que da lugar al ay en contra de ella. Pues si bien es cierto que Yahweh, repitiendo lo que ya hemos dicho tantas veces, que Yahweh soberanamente la usó para castigar a las naciones, esta sería también responsable delante de él por sus acciones y cómo es que lo hacía. Ahora, en el versículo 16, la figura de embriaguez y deshonra continúa. En el versículo 15 fue Babilonia quien llevó otras naciones a esa condición. Pero en el versículo 16 es ella misma quien recibiría el castigo del Señor y la consecuente humillación. Noten el versículo 16. Estás lleno de vergüenza, más que de gloria. Bebe también tú y descubre tu incircuncisión. Se volverá contra ti la copa de la mano derecha de Yahweh y deshonra habrá sobre tu gloria. En su busca de gloria, Babilonia persiste en su conquista de naciones, añadiéndolas a su imperio, despojándolas. Ahora Yahweh le dice a ella, está lleno de vergüenza, más que de gloria. Noten también en ese versículo la palabra, estás lleno. Esa palabra lleno se traduce en el versículo 2:5, saciar o satisfacer. De manera que el Señor le dice, está lleno de vergüenza, está saciado de vergüenza, más que de gloria. Y esa vergüenza equivale a desprecio. Deshonra, al final del versículo, también tiene un significado similar y concierne lo que es ligero e insignificante. Entonces, expresar ese sentir hacia otros equivale a una disminución de respeto y resulta en menosprecio. Yahweh determinó que la honra, respeto, renombre, fama y todo lo demás que Babilonia había adquirido solo sería temporal. Y esa determinación divina se le anuncia con dos verbos en forma imperativa que ya leímos. Bebe también tú y descubre tu incircuncisión. En otras palabras, como tú de la misma forma has embriagado en la forma en que has tratado y perseguido e invadido
y sometido a estas naciones y las has dejado desnudas, quitándole todo lo que tienen. Ahora te toca a ti el turno. Tú bebe y descubre tu incircuncisión. En otras palabras, que sea también ella, es decir, Babilonia, desnuda. No hay opción para Babilonia. Beber de la copa y ser descubierto es lo que Yahweh manda y que implica que Él se ha de encargar de que ambas cosas se realicen. También tú, es muy interesante, una expresión muy breve, también tú, en la segunda línea ahí está lleno de vergüenza, más que de gloria, bebe también tú. Es interesante porque el Señor añade a Babilonia al conjunto de naciones contra quienes ella ya ha arremetido. Ella también será embriagada con la ira del Señor, será despojada, será descubierta, será humillada. Ahora, falta de circuncisión para el Señor en ese contexto era equivalente a inmundicia, porque la circuncisión era una demostración externa de falta de relación. La incircuncisión era una demostración externa de falta de relación con el Señor y falta de obediencia a Él. Una persona incircuncisa estaba fuera del pacto que el Señor había concertado con Israel. Por lo tanto, es considerada inmunda. Y el Señor dice, se volverá contra ti la copa de la mano derecha de Yahweh. Eso muestra el cambio de dirección del juicio. En la visión de Jeremías 25, de la cual mencionamos ya, al profeta se le encarga que dé de beber la copa de juicio de Yahweh a las naciones. Y el profeta haría esto anunciando destrucción contra ellas. Y sería Babilonia a quien el Señor usaría como la copa o cáliz en su mano y como instrumento judicial. Tal es la soberanía del Señor en su propósito de usar a Babilonia, que Dios declara a Nabucodonosor como mi siervo. Yahweh castigaría a las naciones a través del poder concedido a Babilonia. Sin embargo, según lo que vemos aquí en estos versículos 15 y 16, así como también lo que vemos en Jeremías, ese juicio procedente de la mano del Señor se tornaría contra ella. El irresistible poder de Yahweh con su determinación y soberanía haría también partícipe y receptor del juicio de destrucción y humillación al enorgullecido imperio. La arrogancia a la que Babilonia llegó al atribuirse el rol de juez de las naciones iba de la mano y era resultado a la vez de haber alcanzado cierta gloria, cierta riqueza, cierto prestigio. Pero ya que Dios es el único verdadero y soberano juez, eso cambia totalmente la situación para Babilonia, al hacerla el objeto de lo que ella quiso hacer con las naciones. Creo que la aplicación a nivel personal es clara. Abrirse paso, alcanzar una posición social o económica, abre también una puerta amplia para imponerse sobre los demás. Maltratar empleados, colegas, familia o al prójimo en general, llegando a creerse estar por encima de ellos, atribuirse la posición de amo y señor con autoridad sobre todo el que se encuentra al paso, especialmente a quien se crea que está en
el camino como para impedir mayor error. Y esto, como sabemos, ha sido muy prevalente en el mundo de habla hispana. Creo que obviamente eso es en todo lugar, pero eso es lo que conocemos aquí más que todo. Particularmente con personas que adquieren cierto grado de autoridad gubernamental, empresarial o influencia económica en la comunidad. Ser jefe de algo o dueño de propiedades le da a la persona un aire de superioridad que generalmente se transforma en autoritarismo. Pero eso no es exclusivo con los que están en autoridad. Puede suceder prácticamente con cualquier persona. Pero como se le anunció a Nabucodonosor y a Babilonia, él interviene volviendo su mano de justicia contra la arrogancia humana. En el Nuevo Testamento encontramos la parábola del siervo malo, que en ausencia de su señor comienza a golpear a sus consiervos y a vivir en forma disoluta. En el momento que menos espera, su señor aparece y le castiga duramente. El principio es el mismo. Alguien que se atribuye un rol mayor que el que le corresponde, por lo general, cuando lo hace injustamente y en contra de otros, recibirá la retribución divina cuando el verdadero amo y señor aparezca para aplicar justicia. Ambición lograda resulta en arrogancia que conduce a juicio. En segundo lugar, la conducta adoptada con la ambición lograda será evidencia en tu contra, en nuestra contra y en el juicio. En el versículo 17 encontramos una explicación de por qué es que el caldeo está lleno de vergüenza y no gloria. Y también cómo es que la deshonra opacará cualquier gloria que el imperio haya obtenido. Versículo 17. Porque la violencia del Líbano te cubre y el exterminio de las bestias, esto las atemoriza a causa de la sangre de hombre y de la violencia de la tierra, de la ciudad y de todos los habitantes de ella. Esta violencia se habría manifestado cuando habla de la violencia del Líbano. Ustedes saben que el Líbano era legendario, era bien conocido. La fama del Líbano era sus cedros, los cedros del Líbano. Y la idea aquí es que esta violencia en contra del Líbano se habría manifestado en una tala indiscriminada de los árboles, posiblemente para los mismos proyectos de construcción del imperio y quizás también en destrucción para obtener leña, tener fuego durante el tiempo del avance de los ejércitos en sus campañas, en las constantes guerras. Tal fue la magnitud de la destrucción de Babilonia, que según Isaías 14:8, los mismos árboles figuradamente celebran la caída del caldeo. Así como vimos que el enmaderado del edificio y las piedras como que fueron construidos parecieran hablar al caldeo, haciéndole ver su errónea acción de construir todo esto con sangre. Así también tenemos en Isaías 14:8 los árboles. Dicen, aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, diciendo, desde que fuiste derribado, no ha subido talador contra nosotros.
esa violencia cubría a Babilonia en el sentido que era clara evidencia de la total y extrema destrucción realizada por el imperio a esa área. Por esa culpabilidad, Yahweh traería juicio, despojo y extrema e inescapable humillación a Babilonia. Noten también que habla de el exterminio de las bestias. Es posible que junto con el daño a los mismos bosques, que es el hábitat de los animales, eso ocasionaría su migración. Lo vemos hoy día en el área donde Aida y yo vivimos. Una área llena de árboles y muchos animales en esa área. Pero, ¿qué ha sucedido? Han cortado y ahora están construyendo casas. Y eso sucede todo. ¿Y qué pasa? Bueno, los animales salen corriendo de ahí y los encontramos muertos en la carretera. Porque los automóviles les pegan. Entonces, el mismo talar, la misma tala de los árboles pudo haber ocasionado eso. Pero no solo eso, la misma invasión del área por los ejércitos demandaría también abundante cacería para la alimentación de los ejércitos, de los guerreros. Y entonces eso, según lo que podemos leer aquí, habría atemorizado a la fauna. Estás lleno de vergüenza, no, versículo 17, porque la violencia en Líbano te cubre y el exterminio de las bestias. Esto las atemoriza. Y luego continúa hablando y repitiendo algo que ya se mencionó anteriormente, a causa de la sangre del hombre, de la violencia de la tierra, de la ciudad y de todos los habitantes en ella. Noten el versículo 5 del capítulo 2. También se dice exactamente lo mismo. Babilonia pecó contra la creación de Dios, la vida vegetal, animal y la vida humana. Hacerlo significó pecar contra Yahweh mismo. Cuando una persona adopta un rol mayor de lo que en realidad es y actúa como no le corresponde, sobrepasando los parámetros que Dios le ha establecido, se coloca a sí misma en una posición de condenación. Así fue no solo con los caldeos, con Nabucodonosor y su imperio. Los mismos dirigentes de Israel fueron más allá de la posición que el Señor les había asignado y se convirtieron en déspotas, tiranos contra el pueblo. Y esa fue la situación con todos los reyes en el norte y un buen número de reyes en el sur también. Hicimos referencia ya, pero creo que lo haré de nuevo. Hicimos referencia a Saulo de Tarso, quien asumió el rol de asolador de la iglesia, pensando que las cartas del sumo sacerdote le concedían la autoridad que necesitaba, y procedió a perseguir a los del camino, colocándose en una posición difícil, como ya dijimos anteriormente, dando voces contra el aguijón. Y fue únicamente por la gracia de Dios y por su disposición, es decir, la disposición de Saulo a rendirse al Señor Jesús, que pudo entonces él dedicarse a lo que el Señor tenía asignado para él. Y de una forma sabemos que no fue rebelde a la misión celestial. Entonces, el creyente puede sucumbir a la tentación de adoptar un rol que no le ha sido asignado. Y este es el punto de Romanos capítulo 12, concerniente
a la exhortación de que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, en el versículo 3. Y eso es importante porque el contexto de esos versículos tiene que ver con el ejercicio de los dones espirituales dentro del cuerpo de Cristo, de la congregación local. Pero si hay alguien dentro de la congregación local que se quiere asignar algo que va más allá de lo que el Señor le ha llamado a que haga, entonces hay problemas. Y lo hemos visto, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros que hemos estado en iglesias evangélicas por un buen tiempo, nos hemos dado cuenta de personas que quieren asumir un rol que no les corresponde. Y como resultado, entonces hay problemas en la iglesia. Dañan a toda la congregación, así como se dañan a sí mismos delante del Señor. El ejemplo por excelencia en cuanto a la actitud y acción de acuerdo con la posición asignada es el mismo Señor Jesucristo. Él, aunque poseyendo la naturaleza divina, no hizo uso de ella como su forma de vivir y funcionar mientras estuvo en la tierra. Estando en condición de hombre, vivió de la manera que a todo hombre le corresponde vivir, en sumisión al Padre y en obediencia hasta la muerte. Es la actitud y forma de vivir de Cristo, la cual se nos llama a practicar. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ambición lograda resulta en arrogancia que conduce a juicio. La conducta adoptada con la ambición lograda será evidencia en contra nuestra en el juicio. Y en tercer lugar, los versículos 18 y 19, honrar a lo que no es Dios por los logros obtenidos es inservible para dirección o protección. La pregunta, una vez más, otra pregunta retórica que el Señor hace. La intención es que al hacer la pregunta y se pueda contestar con una contestación inequívoca, que no puede ser ninguna otra, sino la que la pregunta implica. Entonces la persona se dé cuenta de la realidad de lo que se está diciendo. Versículo 18. ¿De qué sirve una escultura que esculpió su creador? Una fundición, o sea, una instructora de mentira, para que confíe el creador de su creación en ella para hacer ídolos mudos. Dios quiere que seriamente se piense en si hay algún verdadero beneficio en la hechura de imágenes destinadas para ser reverenciadas. Una respuesta absolutamente negativa debería ser obvio a toda persona. Tan solo formular la interrogante pone de relieve la necedad del hacedor de imágenes y añade la culpabilidad del caldeo, porque en el contexto, obviamente, es a él como adorador de ídolos a quien en forma primordial se le dirigen las palabras. El verbo servir, ¿de qué sirve? O traducido en algunas ocasiones, ser de provecho. Se usa predominantemente para indicar lo negativo de él. De manera que cuando se usa servir es por lo general para decir que no sirve. Y obviamente esa es la intención. La intención de la cláusula escultura que esculpió su creador
es enfatizar que el producto humano, es decir, lo fabricado por el hombre, no es de ningún beneficio como para honrarlo y confiar en ello o en algún poder que supuestamente tenga dicho objeto. La palabra escultura aparece unas 50 veces en el texto del Antiguo Testamento. Siempre en un contexto de idolatría. Y es algo prohibido y despreciado por el Señor. No es ninguna coincidencia que la primera vez que esta palabra aparece es en el segundo mandamiento. No te harás imagen. No te harás escultura. La misma palabra que aquí encontramos. Luego nos habla de que escultura que esculpió su creador. En la mayoría de los casos, y esto es muy, muy interesante, muy importante, en la mayoría de los casos este verbo crear o hacer, como se traduce algunas veces, y por lo tanto la palabra derivada de ahí, creador, el sustantivo, tiene la mayoría de los casos a Yahweh, a Jehová, al Señor en su función creadora o como forjador de la historia, sus acontecimientos y propósitos. Una forma de esta palabra también significa alfarero, cuyo poder formativo sobre el barro se usa en varias ocasiones como figura de la prerrogativa del Señor en su obra con las vidas de las personas. De manera que atribuir al Señor primordialmente el poder creativo de este verbo y de esta palabra y usarlo acerca de los hombres en la fabricación de imágenes, hace resaltar la ridícula situación en la que se coloca el idólatra al intentar duplicar la exclusividad del poder de Dios. Una fundición, no sea una instructora de mentira, dice. Y eso clarifica la inutilidad y ausencia de provecho de una imagen, producto de la mano del hombre. Lo incomprensible en todo esto, al considerar estos detalles, lo incomprensible es que Israel y Judá se ajustaban a estas prácticas, a las prácticas paganas, y las imitaban, dejándose engañar por la falsedad de los ídolos. La primera parte del versículo establece retóricamente la inutilidad de esculturas producidas por el hombre. La segunda parte explica que un ídolo primordialmente demuestra su impotencia en la ineficacia de que confíe el creador de su creación en ella. Una parte, como dijimos, tiene que ver con la inutilidad de las esculturas en sí. Y la segunda parte demuestra la impotencia, la ineficacia, como para que su propio creador tenga confianza en ella. Una vez más, entonces, se enfatiza la manufactura humana que hace resaltar cuán incongruente es confiar en algo como ello. El concepto de confiar involucra un sentido de bienestar y seguridad basados en la fidelidad, lealtad, fortaleza, firmeza y verdad de aquel en quien se deposita esa confianza. Podemos confiar en el Señor porque Él muestra fidelidad, lealtad, fortaleza, firmeza, pero en una de estas cosas imposible, estos
como le llama el texto aquí, son ídolos mudos. Para hacer ídolos mudos es la infructuosa labor del que invierte esfuerzo en producir lo que resulta inservible. Era absurdo, obviamente, para el caldeo y a cuantos escuchaban a Habacuc dedicarse a la hechura de algo inanimado y sin valor, para luego poner su confianza en lo que era tan solo el producto de sus propias manos. Versículo 19. Ay, es el último ay en esta sección concerniente al caldeo. Ay del que dice al palo, despiértate, levántate, a la piedra muda. Instruirá él, una vez más, retórica la pregunta, instruirá él, y la respuesta, obviamente no. He aquí, él está forjado de oro y de plata, pero ningún espíritu dentro de él. En vista de la insensatez de fabricar un estado y poner su confianza en un objeto sin valor y mi vida, Yahweh, en su santidad, grandeza y poder, pronuncia juicio sobre el idólatra. Este es el quinto ay que se dirige contra el caldeo. Primeramente, y también contra el que alejado de Yahweh conduzca su vida con avaricia, justicia, arrogancia, impiedad e idolatría. ¿Cómo puede alguien tener la equivocada osadía de querer que lo que es puramente material responda a una orden o instrucción? Increíblemente, entre los pueblos del antiguo Medio Oriente, esta noción y su práctica era generalizada. Y como dijimos, lo incomprensible es que Israel y Judá, habiendo recibido la revelación del Dios creador que hizo un pacto con ellos, que hubiesen ellos caído también en ese pacto. Esto me parece muy interesante y hasta cierto punto cómico. Dice, hay el que dice al palo, levántate y despiértate y levántate a la piedra muda. Palo y piedra muda obviamente se usan aquí en forma despectiva para referirse a lo que se le habría dado alguna forma o apariencia, fuese de hombre, fuese de animal, pero que seguían siendo lo que en realidad eran, el tronco de un árbol o la peña extraída de la cantera. Nada más. Pero el idólatra no sabe, ni entiende, ni ve la realidad que le confronta. Tal como un ídolo no puede escuchar ni responder, el que le rinde culto debe saber que tampoco puede guiar, dirigir o instruir o proteger. Una vez más, la pregunta retórica, ¿instruirá él? Y la única respuesta es obvia. Tal cosa no posee la capacidad física o intelectual para conscientemente comunicar enseñanza alguna. Y sin embargo, por la necedad del que le rinde culto, para él una escultura se convierte en una instructora de mentira. Dice aquí, he aquí, él está forjado de oro y de plata. El ídolo con la apariencia física que se le ha dado, tal vez presenta una vista impresionante, incluso atractivo y posible belleza artística, no es propia. Ha sido forjado. Ahora, aunque el contexto específico tiene que ver con la producción de ídolos y de su adoración en el contexto de Babilonia y lo que el rey y sus súbditos y el imperio
hizo para avanzar su plan confiando en estos ídolos, encontramos la aplicación en el contexto del mundo secular del siglo XXI. En el Nuevo Testamento, en Efesios 5:5, clasifica la avaricia como idolatría. Y en Colosenses 3:5 se habla se hace un llamado a considerar los miembros de vuestro cuerpo carnal como muertos a la fornicación, la impureza de las pasiones, los malos deseos y la avaricia, una vez más, que es idolatría. De manera que más que la fabricación y adoración literal de imágenes en nuestro contexto en el siglo XXI, aunque eso en sí es algo que se practica, la aplicación se extiende a todo lo que el hombre utiliza y permite que venga a ser su prioridad en vez de su responsabilidad y dedicación a Dios. El Señor Jesús habló de la imposibilidad de servirle a Él y a las riquezas a la vez. Las riquezas ahogan la palabra de Dios. Y como hemos dicho, según Efesios 5 y Colosenses 3, a la avaricia se le denomina idolatría. ¿Por qué? Porque eso viene a ocupar la prioridad de muchas personas. Y desafortunadamente, hermanos, el cristiano no está exento de tal cosa, porque vivimos en un mundo material, un mundo en el cual el acceso a multitud de productos y servicios y las múltiples avenidas de entretenimiento y diversión con los aparatos electrónicos, aunque beneficioso en muchos aspectos, da lugar también a mucho que despierta el interés y demanda tiempo y esfuerzo y puede venir a ser en la vida del creyente su prioridad, y ese viene a ser su ídolo. De manera que tenemos que cuidarnos. Los israelitas, los judíos, después del tiempo ese tiempo intermedio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, durante ese tiempo, en su mayoría, podríamos decir que fueron curados de esa idolatría que prevaleció tanto en tiempos antiguos como en los profetas. Sin embargo, el Señor tiene mucho que decir en cuanto a ese aspecto de avaricia que se le denomina también idolatría, porque tal cosa viene a formar o a ser parte o a sobresalir como la prioridad de una persona. En un mundo secular, del cual hemos hablado, el materialismo y el deseo de obtener lo que se considera conveniente y prioritario es el ídolo que azota a la sociedad de hoy. Como Israel y Judá se dedicaron a la idolatría, como los babilonios también lo hicieron, y todos los pueblos alrededor, es posible para el creyente hoy dedicarse al materialismo, ocuparse en lo que es inservible para dirigir la vida o protegerle de la reprensión del Señor.
toda obra humana, entonces, material o intelectual, que nos lleva a sustituir la verdad y la realidad de Dios, es inservible para aceptación ante Él, y con ella nadie puede protegerse del juicio divino. Permítanme tomar 5 minutos más para mencionar algo acerca del versículo 20. El principio aquí sería que el reconocimiento de Dios y la sumisión a Él es la responsabilidad de toda persona. Noten cómo comienza este versículo. Pero, en contraste a estos ídolos mudos, en contraste a todo lo que podamos asumir o recoger o aceptar como la prioridad de nuestras vidas, en contraste a esto, Yahweh en su santo templo está. Silencio delante de él toda la tierra. Todo lo inservible, inútil y vano de un ídolo presenta un inmensurable contraste con la realidad, la majestad, la santidad del Señor. Y ese contraste es lo que el versículo 20 presenta como una conclusión a la denuncia contra la idolatría. Pero Yahweh está en su santo templo. Esa misma realidad, de una manera más completa, se expresa en Salmo 11:4. Yahweh está en su santo templo. El trono de Yahweh está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es importante entender que Habacuc no se refiere aquí al templo en Jerusalén como el lugar donde el Señor está. Aunque el templo era el lugar donde el Señor había escogido para poner ahí su nombre, para manifestarse a su pueblo, viviendo con su presencia en medio de ellos, aunque eso era lo que Él había decidido y la forma en que ellos deberían de entender la presencia del Señor en ellos, Habacuc no está hablando de ese templo. ¿Y por qué digo eso? Porque ese templo estaba en su última etapa, previo a su destrucción. El Señor estaba por abandonarlo a la voluntad precisamente de los babilonios. Por tanto, es más factible que junto a la referencia a toda la tierra, el significado aquí sea el templo celestial desde donde el Señor ejerce dominio sobre toda su creación. Y luego la palabra silencio en realidad es una interjección con la fuerza de un imperativo. El llamado es a toda la tierra, que se refiere obviamente a todos los habitantes de la tierra. Toda la creación delante de él debe observar un solemne silencio en reconocimiento de su santidad, majestuosidad, su poder como creador y juez justo. Y me pregunto si no también el Señor estaba diciéndole a Habacuc, tú también. ¿Se acuerdan cómo comenzó el libro? Habacuc comenzó quejándose al Señor. De manera que era tiempo para, en reverencia, sumisión y maravilla ante lo que Él es, guardar silencio. Ya no es tiempo para quejarse, ni de que Judá continúe ignorando la ley y que se dedique a la idolatría. El caldeo deberá dejar la violencia y no hacer alarde de su poder y victorias, y dejar la idolatría. En ese momento, ni Babilonia ni Judá respondieron al llamado hecho a todos los habitantes de la tierra. Pero Habacuc, y quizás otros, unos cuantos,
con lo que expresa él en el capítulo 3, da a conocer su verdadera sumisión. Habacuc sí aprendió, él sí respondió. Después del llamado de Habacuc, también Ageo y Zacarías miran hacia el futuro reino cuando Yahweh impondrá su reino sobre todas las naciones, las cuales se someterán a la singularidad de su reino. Ya con la venida del Señor Jesús, en un tiempo cuando la idolatría, como mencionaba hace unos minutos, en el sentido de estatuas e imágenes, había dejado de ser impedimento para Israel, el Señor tuvo que tratar con el legalismo en el que el pueblo había caído. La aplicación del reconocimiento de la singularidad de Dios en Habacuc 20 al contexto actual es que ya que la presencia divina se ha manifestado en la persona del Señor Jesucristo, que es a Él a quien debemos reconocer, recibir y adorar como el único Dios. A menudo he pensado, hermanos, que en nuestras iglesias evangélicas debemos de aprender el silencio delante del Señor. Es bueno, es admirable, es correcto que tengamos ese tiempo de comunión y de plática el uno con el otro. Pero debe de llegar un momento antes del culto, antes del tiempo cuando la iglesia local se ha reunido. ¿Para qué? Adorar al Señor. Que pongamos nuestras mentes, nuestro corazón centrados en la persona del Señor. Y que guardemos silencio, preparándonos para verdaderamente recibir todo el culto y la gloria. De manera que aprendamos silencio. El Señor está en su santo templo, no diciendo que es el templo. Cualquier escultura es el templo, pero Él está en su silencio delante de Él, toda la tierra. Hay muchas otras cosas en este capítulo, estos versículos que hubiéramos querido cubrir, pero el tiempo se nos ha pasado y algunos tendrán sueño como hambre, de manera que demos gracias al Señor. Padre, una vez más, Señor, nos humillamos delante de ti, reconociendo que toda ambición, todo deseo, todo anhelo que nuestra mente, nuestra vida, nuestra persona persigue, aparte de ti, es erróneo, es infructuoso, por lo cual tendremos que responder a ti en tu presencia. Pero ahora deseamos encontrarte. Ayúdanos, Padre, a reconocer tu presencia en todo momento y así, Señor, poder tener nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser abierto a lo que tú deseas decirnos y con lo que deseas instruirnos. Gracias por ese tiempo en el libro de Habacuc. En el nombre de Cristo. Amén.